Buenos días, nuestro grupo está conformado por Jorge Rodríguez, por Juan Jiménez, por Juan Díaz y por Sebastián Cantor. Nosotros vamos a explicar cómo resolver una ecuación diferencial por el método de Euler. Básicamente, el método de Euler es una técnica numérica que nos permite aproximar una solución de una ecuación diferencial ordinaria del tipo de y de x igual a una función que está compuesta de x y y con una condición inicial que un y va a estar evaluado en un x sub 0 y este va a ser igual al y sub 0. Este método es el más simple de todos los métodos numéricos para resolver un problema de valor inicial, pues consiste en dividir un intervalo que va desde x0 hasta xf en n subintervalos de un ancho h. El h se puede hallar pues hallando la diferencia entre xf y x0 dividido en el número de subintervalos de ancho h. Pues de esta manera obtenemos un conjunto discreto de n más 1 puntos con estos puntos que se debe cumplir que el x sub i va a ser igual al x0 más i por h, donde este i debe estar en el intervalo de 0 hasta n. Básicamente, eh, en este método, pues debemos encontrar en un punto P0 con unas coordenadas x0, y0. En estos puntos evaluamos la derivada de la función que viene dada por una f' de x sub 0 va a ser igual a un de y sobre un de x evaluado en p sub 0, la cual nos va a dar la función evaluada en x sub 0 y y sub 0. Esto nos da la pendiente de la curva que es una solución para este punto. Básicamente, en la gráfica que observamos ahí, la curva negra representa una solución exacta del f de x y el punto p sub 0 es de donde vamos a partir a iterar. Dibujamos una recta tangente a la curva en este punto de pendiente y esta recta nos sirve para aproximar el comportamiento de la curva cerca a x sub 0. Aplicamos la fórmula de la pendiente, que es y1 menos y0 sobre x1 menos x0, y esta va a ser igual a la pendiente entre estos dos puntos. Si de esta fórmula despejamos y1 y lo llamamos h, igual a x1 menos x0, vamos a obtener la fórmula del método de Euler, que es y1 igual a y0 más h por la función evaluada en x0 y y0. En la siguiente gráfica vamos a observar dos curvas. La curva más clara representa la función exacta de f de x y la recta azul clara, que es la que está abajo, eh, es una aproximación que se hace por medio de Euler. Partimos de un punto x0 y un punto y0 con una pendiente de f de x0, y0, y se proyecta un valor en un punto x1. Básicamente usamos esta línea recta para ir aproximando. Esta gráfica pues también nos muestra un concepto muy importante, el error de la aproximación. Básicamente el y1 es el valor aproximado calculado por Euler y el f mayúscula de x1 es el valor real de la solución en x1. La diferencia de estos dos es el valor de el valor del error de y1, pues como tal depende de qué tan curvada sea la solución real. Como ya vimos en el método de Euler, básicamente pues se parte de un valor inicial x0, y0 y usamos la pendiente para calcular el siguiente valor con la fórmula que y1 va a ser igual a y0 más h por la pendiente. Realizando ese proceso iterativamente, vamos a obtener una asociación de aproximaciones. Con cada paso, pues vamos a obtener un resultado más preciso, avanzando desde un x0 hasta un xn con un tamaño de paso h constante. Básicamente, pues este método nos permite iterar de formas infinitas hasta que encontremos ese paso de h. Aunque es un método simple, este método es útil y la base para los métodos numéricos más avanzados. Teniendo en cuenta la explicación anterior, vamos entonces a plantear una situación problema, es decir, un problema de aplicación, que se define de la siguiente manera. Una sustancia química está siendo inyectada en un tanque inicialmente vacío y simultáneamente se descompone con el tiempo. Se ha determinado que la tasa de cambio de la cantidad de la sustancia Y
en gramos en función del tiempo x en horas se puede modelar con la ecuación de y sobre dx igual a x menos y. Inicialmente, el tanque contiene 2 gramos de la sustancia em, y nos pide utilizar el método de Euler con un paso de h igual a 0,2 para estimar cuánta sustancia hay en el tanque después de una hora. Estas son las condiciones iniciales, que cómo se pueden interpretar. Al decirnos que el tanque contiene 2 gramos de sustancia, entonces podemos interpretar que cuando x es cero, es decir, el tiempo cero, y va a ser 2. Por otro lado, al preguntarnos o al pedirnos estimar cuánta sustancia hay en el tanque después de una hora, nos está despidiendo el y de uno, ¿cierto? Entonces vamos a proceder primero realizando la solución analítica del problema y luego la solución a través del método numérico. Vale, entonces antes de resolver el método numérico, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación diferencial de manera analítica para poder de manera posterior hacer un cálculo de los errores. Entonces tenemos la ecuación diferencial de y sobre x igual a x menos y. Vamos a reorganizarla para que quede de una manera más estándar. Entonces sería dy sobre dx más y igual a x. Ahora aquí lo que vamos a hacer es utilizar el método de factor integrante. Entonces para este caso multiplicaremos por Euler a la x a ambos lados de la ecuación. Entonces quedaría dy sobre dx por Euler a la x más y por Euler a la x igual a x por Euler a la x. Ahora, nosotros con este término de acá vamos a hacer tipo un artificio, si se podría decir, que si recordamos la fórmula de la derivada de un producto, que sería d sobre dx de u por b, si recordamos sería u' por v más v' por u, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, esto de acá es esto mismo, pero pues claramente en términos de e a la x y y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues esto que es esto mismo, pues lo dejaríamos expresado en estos términos. ¿Para qué? Para que al momento de integrar, pues sea, para que se facilite el proceso de integración. Entonces, esta expresión, esta expresión de esta manera quedaría reflejada de la siguiente manera. Quedaría d sobre dx de Euler a la x por y igual a x por e a la x. Ya con la expresión de esta manera, entonces lo que sí podemos hacer es integrar. Integramos a ambos lados. Entonces, ¿qué tenemos? Por este lado, como es la integral de una derivada, quedaría de la misma manera, Euler a la x por y. Y para esta sí tendremos que hacer una integral por partes. Entonces, pues recordando la fórmula, quedaría de la siguiente manera, quedaría, bueno, la voy a resolver por acá. Quedaría x Euler a la x menos la integral de Euler a la x por dx, ¿cierto? Y pues esto a qué es igual. Esto es igual a x por Euler a la x menos Euler a la x, porque es la integral de e a la x más c. Entonces esto iría acá. Entonces quedaría Euler a la xy, a la x por y, igual a x por Euler a la x menos Euler a la x más c. ¿Cierto? Listo. Ahora, una vez ya realizada la integración, entonces aquí podemos dividir todo entre Euler a la x para dejar el y solito. Entonces, bueno, lo será de este lado. Esto sigue acá. Entonces quedaría y es igual. Aquí x por Euler a la x dividido Euler a la x quedaría x. Esto quedaría menos 1. Y aquí quedaría c sobre Euler a la x. O podemos dejarlo expresado como c por Euler a la menos x, ¿cierto? Es lo mismo. Listo. Ahora, recordando que la condición inicial es que y
evaluado en ceros 2, entonces procedemos a reemplazar ese dato acá. Entonces quedaría acá el y, que es 2, quedaría igual a x, que es 0, menos 1, más c, por Euler a la 0, básicamente. Entonces esto es 1, esto se vuelve 1, quedaría 1 por c, quedaría entonces 2 es igual a menos 1 más c, y quedaría que entonces c es igual a 3, ¿cierto? Entonces, este 3 procedemos entonces a reemplazarlo en la ecuación original. Entonces quedaría que y es igual a x, em, ¿dónde está? X y menos 1, acá, x menos 1, más 3 por Euler a la menos x. Y esta sería la solución de manera analítica de la ecuación diferencial. Entonces ya después aplicando el método numérico, entonces lo que hacemos es evaluar los puntos, los, los x, y de esta manera podemos entonces estimar los errores teniendo esta función como los valores reales. Bueno, entonces, continuando con el problema, tenemos que nuestros datos iniciales son xy 0 y y 2. Y retomando el paso que nos da el problema de h es que es igual a 0.2. Entonces, para calcular el f de x y y, lo que usamos es la siguiente fórmula, que es restar el xy menos el y. Para calcular cuánto vale y, usamos la fórmula que tenemos acá al ladito, que es y es igual a y0 más h por f, que es la función ya evaluada, que sería la columna d 2, que es la que acabamos de calcular. Entonces, tendríamos que es esta, que sería 1.6, que entonces, como ya dije, sería el y, el y inicial, o sea, y0, más el h por la función ya evaluada. Y para calcularla de manera analítica, retomamos la función que se explicó anteriormente, que sería el xy menos 1 más 3 por Euler a la menos xy. Entonces, usando esto, pues para calcular todas las iteraciones, tenemos lo siguiente. Aquí ya el paso aumenta, que es 0.2, que sería el anterior, más 0.2, que es el que da el ejercicio. Y aquí vemos que pues va subiendo, acá se usan las mismas fórmulas. Entonces acá, en este caso, el y inicial sería el y0 sería el y que calculamos anteriormente. Y pues tenemos como resultado que para la iteración número 5, eh, el, la cantidad de sustancia que hay en el frasco sería de 0.98, y pues los errores serían estos, que para calcularlos usamos calcular la y analítica menos la y que calculamos sobre la y analítica por 100. Entonces tenemos que para la iteración 5 pues el error es 10.92. Bueno, pues finalmente para concluir podemos ver que en este ejercicio analizamos una situación en la que pues una sustancia química es inyectada en un tanque inicialmente vacío mientras se descompone pues con el paso del tiempo. Este fenómeno pues lo modelamos en una ecuación diferencial de primer orden, como pues la vemos aquí en la parte derecha, x menos y cuando y sub 0 sea 2. Nuestro objetivo principalmente pues fue estimar cuánta sustancia queda después de una hora recorrida pues en el tanque. Es decir, cuando pues y sea 1, como lo vemos acá, en nuestra tablita de Excel. Para ello pues aplicamos el método de Euler con un paso cuando h sea 0.2, dividiendo en unos intervalos, como lo vemos acá, del 0 al 5, donde utilizamos 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Y pues estos valores respectivamente nos dieron 1.6, 1.32, 1.136, 1.0, 288, 0.98, 304. Y pues esto nos podría dar que la solución analítica exacta para y sub 1 es aproximadamente 1.10, 364. Pues
comparando esto con la solución numérica que obtuvimos, podemos pues observar que hay un error relativo porcentual aproximadamente del 10,93%, pues que al graficar estos resultados que obtuvimos pues, a partir de esto que acabamos de calcular, tanto la solución numérica como la exacta, podemos obtener claramente que estas aproximaciones del método pues, que usamos de Euler se alejan progresivamente de la curva real, como lo podemos ver aquí en la imagen, pues la línea numérica tiende a estar por debajo de la solución analítica, especialmente en los últimos puntos. Esta visualización es muy útil, pues nos permite de pronto entender cómo se comporta el error acumulado a lo largo del tiempo, como lo quisimos ver, pues principalmente en nuestro ejercicio, que sea una hora, ¿no? Lo característico, que es de pronto algo que es muy característico del método de Euler, pues cuando se usa un tamaño de paso relativamente grande, entre comillas, ¿no? Podemos de pronto concluir clave, es que podemos ver que este método de Euler es una herramienta valiosa pues, para obtener soluciones aproximadas cuando no podemos resolver una ecuación diferencial de manera exacta. Esta gráfica también nos muestra visualmente que el método tiende a subestimar la solución en este caso, confirmando que el error crece con el número de pasos. Y pues que a pesar de sus limitaciones, Euler es ideal de pronto para ilustrar los conceptos básicos de la solución numérica y pues nos ofrece resultados útiles en muy poco tiempo. Eh, Finalmente, pues diría que este ejercicio no solo nos ayudó a aplicar la teoría a un caso pues un poco más práctico, sino que también nos mostró cómo interpretar y cómo evaluar la solución numérica o una solución numérica a través de los cálculos y pues a partir de su representación gráfica.